Ahora tengo 4 preguntas que me han facilitado y vamos a tomar un corto tiempo para contestar esas 4 preguntas sobre el tema que presenté anoche. La primera pregunta dice: ¿cómo se entendería el siguiente texto? Es una cita del Deseado de todas las gentes, página 587. Dice así: mediante la proclamación del Evangelio al mundo, está a nuestro alcance apresurar la venida de nuestro Señor. No solo hemos de esperar la venida del día de Dios, sino apresurarla. Ahora, noten que esto no dice que Dios la apresura. Somos nosotros los que podemos apresurarla. La sierva del Señor nos dice que si poco después de 1844 la iglesia hubiera hecho lo que debía hacer, Cristo hubiera venido poco después de 1844. También dice que si después de 1888 la iglesia hubiera aceptado ese mensaje, Cristo hubiera venido poco después de 1888. Pero la iglesia no estaba lista. Cuando Dios dice que debemos apresurar la segunda venida, está diciendo: ponte las pilas, no te sientes, levántate, trabaja, porque yo quiero venir. Ahora yo quiero preguntarles: ¿ustedes creen que Dios sabe la fecha de la segunda venida? ¿Sabe Dios exactamente la fecha de la segunda venida? Sí. ¿Dios adelanta la fecha? ¿Atrasa la fecha? No. No es que Dios dice: bueno, yo puse el año y no estoy fijando fechas, pero es nada más una comparación. Yo voy a venir en el año 2050. Y entonces la iglesia en el año 2050 no está lista. Y Dios dice: pues fije la fecha equivocada, voy a tener que fijar otra fecha. No, no funciona así. El punto es que Dios sabe cuándo la iglesia va a estar lista para la segunda venida. Y esa fue la fecha que Él puso para la segunda venida. Ahora, nosotros no podemos adelantar la fecha ni atrasar la fecha. Cuando Dios dice que debemos apresurar, le está diciendo: levántate, despiértate, trabaja para que yo pueda venir, porque estoy ansioso de recibirlos y estar con ustedes. La segunda pregunta, a ver aquí. La segunda pregunta dice esto: ¿por qué se originó la codicia en Satanás si era un ser creado perfecto? La respuesta es que no hay razón. Porque si hubiera una explicación o una razón, últimamente Dios sería culpable. El origen del pecado es un misterio. Por eso se le llama el misterio de la iniquidad. No tiene explicación, porque Lucifer fue creado absolutamente perfecto. ¿Por qué escogió él, por su libre albedrío, pecar? No tiene explicación. Hay ciertos misterios en la Biblia que sencillamente tenemos que aceptar que son misterios y no tratar de explicarlos. Por ejemplo, ¿cómo podemos nosotros explicar que Jesús, quien es Dios, se encarnó en un cuerpo humano y que es Dios y hombre al mismo tiempo? ¿Cómo podemos explicar la encarnación? No podemos. ¿Cómo podemos explicar que la Biblia dice que Dios habló y de la nada todo surgió? No podemos explicar eso. Solamente si fuéramos Dios podríamos explicarlo. Así que cuando se trata de un misterio, el silencio es elocuencia. La hermana White, por ejemplo, dice que la naturaleza del Espíritu Santo es un misterio. Exactamente
¿qué es el Espíritu Santo? Ella dice es un misterio. Y dice que cuando se trata de eso, el silencio es elocuencia. Sabemos que el Espíritu Santo es una persona, pero exactamente cuál es la naturaleza del Espíritu Santo no sabemos. Aceptamos que es la tercera persona de la deidad. Podemos ver el fruto del Espíritu Santo, ¿verdad? Es como el viento. Jesús le dijo a Nicodemo, el viento mueve un árbol, pero no vemos el viento. Es decir, el Espíritu Santo es invisible y Él produce en nosotros el fruto del Espíritu Santo. Podemos entender que Él produce el fruto y que nos imparte los dones del Espíritu Santo. Podemos ver los efectos, pero no podemos explicar exactamente qué es Él. Silencio es elocuencia porque es un misterio. Ahora, la tercera pregunta dice, ¿por qué se dice que en el primer día de la creación Dios dijo que sea la luz y fue la luz? Pero en el cuarto día recién se creó el sol, la luna y los astros. Aquellos que den su correo electrónico, yo les voy a mandar un estudio completo que responde a esa pregunta. Pero les voy a dar solamente algunos puntos. El sol ya existía el primer día. Y usted dice, pastor, ¿cómo sabe que el sol existía el primer día? Porque dice la Biblia, fue la tarde y la mañana del día primero. La tarde es cuando se oculta el sol y la mañana es cuando el sol se levanta. Yo pregunto, ¿el primer día hubo tarde y mañana? Sí. ¿Tenía que existir el sol? Sí. Y ahora lo interesante es que si ustedes leen la descripción bíblica del primer día y el cuarto día, dice que el primer día Dios hizo la luz para apartar la luz de las tinieblas. Y en el cuarto día dice, Dios hizo el sol para apartar la luz de las tinieblas. Entonces, ¿cómo entendemos esto? Brevemente le voy a explicar. Si me dan su correo electrónico, les voy a dar todas las citas del Espíritu, profecía, etc. El primer día, Dios hizo el sol para establecer el ciclo de día y de noche. El cuarto día lo que hizo Dios fue sincronizar nuestro sistema solar. Estableció los meses, estableció los años, etc. Es decir, el primer día puso el sol, el cuarto día sincronizó todo el sistema nuestro solar para beneficiar al planeta Tierra. Ahora, una cosa que dice la pregunta no es lo que dice la Biblia. Dice la pregunta, ¿por qué dice que el primer día de la creación Dios dijo que sea la luz y fue la luz, pero en el cuarto día recién se creó el sol, la luna y las estrellas? La Biblia no dice que se creó el sol, la luna y las estrellas. Dice que Dios hizo el sol, la luna y las estrellas el cuarto día. Y usted dice, ¿qué significa la palabra hizo? Es la palabra hebrea asá, que no significa crear algo de la nada. En la Biblia se usa asá para hablar de lo que podemos hacer nosotros. Por ejemplo, Adán y Eva hicieron delantales, pero no crearon la materia de la cual son los delantales. Se usa también en Isaías 64 y el versículo 8, donde dice que Dios formó al hombre como formó al hombre como trabaja un hombre que hace una vasija de barro. ¿Verdad que sí? Ahí la palabra es asá. Es decir, el hombre puede asá.
tomar materia y darle forma, organizar la materia. Pero hay una palabra, la palabra creó es la palabra bara. Y en la Biblia únicamente Dios puede bara, crear. El cuarto día Dios no creó el sol, la luna, las estrellas, sino estaban ya allí y Dios sencillamente las organizó como el alfarero organiza el barro. Colocó el sol, la luna y estrellas en sus lugares para beneficiar al planeta. Pero el sol ya existía el primer día. Ahora, ¿saben algo interesante? La Biblia dice que cuando Cristo venga, las potestades de los cielos serán conmovidas. Mateo 24 y el versículo 29. ¿Qué son las potestades de los cielos? El sol y la luna. Génesis 1:16 dice claramente que Dios colocó el sol para gobernar el día y la luna para gobernar la noche. Los poderes que gobiernan el cielo son el sol y la luna. Pero cuando Cristo venga, escuchen bien, cuando Cristo venga, el sol, la luna y las estrellas van a ser movidas de sus lugares. Ya no van a estar a donde están. La hermana White en Primeros Escritos, página 41, dice que el sol, la luna y las estrellas serán movidos de sus lugares. Dice, no desaparecerán, no dejarán de existir, sino que serán movidas de sus lugares. Y por eso durante los 1000 años el planeta estará oscuro. ¿Están conmigo o no? Se van a desquiciar el sol, la luna y las estrellas. ¿Y qué va a hacer Dios cuando haga cielos y nueva tierra? ¿Va a tener que crear nuevo sol y nueva luna y nuevas estrellas? No, va a hacer lo que hizo el cuarto día. Va a tomarlos de donde fueron desquiciados y entonces los va a poner en orden para beneficiar el planeta Tierra. Escuchen bien, durante el milenio no se va a guardar el sábado. Durante el milenio no hay sol, no hay sábado aquí en la tierra. Porque ¿de qué depende la observancia del sábado? De levantar y ocultar del sol. Pero como el sol y la luna fueron movidas de sus lugares, en la tierra no habrá sábado, observancia del sábado. Pero yo pregunto, después de los 1000 años, dicho sea paso, la tierra va a ser de vuelta desordenada y vacía, como era al principio. Jeremías dice en Jeremías 4:23, dice, miré la tierra y estaba desordenada y vacía y los cielos no había luz. El planeta va a volver a la condición en la cual se encontraba antes de la creación. Yo pregunto, ¿antes de la creación se guardaba el sábado aquí? No. ¿Por qué? Porque no había sol y tampoco gente que lo guardara. Pero yo pregunto, ¿vamos a guardar el sábado cuando Dios haga cielos nuevos y tierra nueva y ubique otra vez los cuerpos celestes en sus lugares? Sí, Señor, porque Isaías 66 dice que iremos a adorar ante el Señor de mes en mes y de sábado en sábado, porque Dios habrá reubicado el sol y la luna y las estrellas en sus lugares. ¿Tiene sentido? Ahora, pongan su correo electrónico para que tengan todo el estudio completo. Por muchos años yo me preguntaba, ¿cómo es que Dios creó el sol el cuarto día y dice que creó la luz el primer día? Y me molestó tanto que hace como 2 años yo voy a sentarme y voy a estudiar este asunto. Voy a buscar el espíritu, profecía, etc. La hermana White tiene una cita en Testimonios para los Ministros, a donde ella dice, cuando Dios dice que hizo este mundo en 6 días y reposó el séptimo, dice, se refiere al día de 24 horas que se demarca por el levantar y el ocultar del sol. Es decir, todos los 6 días tuvieron tarde y mañana demarcado por el levantar y el ocultar del sol.
Bueno, no tenía intención de tomar tanto tiempo para esa pregunta, pero necesita más explicación. Pregunta número 4. ¿La serpiente en el jardín del Edén era tal como la conocemos hoy? No. La serpiente era la más sabia de todas las criaturas. Por eso Jesús dijo, sed sabios como serpientes. Era la más elevada criatura fuera del hombre que hizo Dios. Y la serpiente podía volar. Y usted dice, ¿cómo sabe que la serpiente podía volar? Porque la hermana White lo dice. No, pero hay que buscarlo en la Biblia. Todo lo que dice la hermana White está en la Biblia. Si investigamos con cuidado. A veces no está en la superficie. Isaías 14:29 habla de serpientes voladoras. No solo eso, sino cuando uno mira las inscripciones antiguas de los egipcios, etcétera, siempre pintan a la serpiente con alas, porque están recordando algo que ocurrió al principio. Pero la mayor evidencia de que la serpiente no se arrastraba es que cuando la serpiente se dejó usar por Satanás para tentar a Adán y Eva, Dios maldijo a la serpiente y dijo, ahora te vas a arrastrar por la tierra. Si ya estaba arrastrándose, eso no era ningún castigo. ¿Están conmigo? Así que la sierva del Señor tenía razón, de que la serpiente tenía alas. Y ella dice que era la más hermosa de todas las criaturas. Cuando volaba parecía que sus alas eran de oro, doradas. Animal lindo. Por eso Eva, si hubiera sido una culebra común y corriente, tal vez Eva no hubiera sido impresionada. Pero ¿cómo es que una criatura tan hermosa puede ser el instrumento del enemigo? Así que esas son las preguntas. Ahora vamos a estudiar. ¿Tienen apuro? ¿No? ¿No tienen apuro? ¿Podemos estudiar 2 horas? No, pero no vamos a estudiar 2 horas. Porque hay que comer la comida espiritual, pero también hay que alimentarse con la comida que perece. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos por la forma en que te has manifestado durante esta semana. Gracias, Señor, porque eres un maravilloso Dios. Y que cuando tenemos preguntas, tú tienes las respuestas en tu santa palabra. Pedimos, Señor, al estudiar tu palabra en esta mañana, que tu Santo Espíritu se manifieste en este lugar. Quita cualquier obstáculo del corazón para que podamos oír tan solo tu voz a través de este instrumento que tú has escogido. Si viene alguno en camino, bendícelo, tráelo con tu protección. Ayúdanos a estar despiertos a lo que tú tienes para nosotros hoy. Te agradecemos de antemano porque tú cumplirás tu promesa de estar con nosotros si lo pedimos, y sabemos que tú responderás porque te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero comenzar relatando brevemente una historia que encontramos en el libro de Job. En un tema esta semana mencioné a Job de paso, pero quiero comenzar relatando esta historia brevemente y luego vamos a estudiar un pasaje en este libro. El libro de Job es el libro más antiguo de la Biblia. Según Patriarcas y Profetas, fue escrito por Moisés mientras cuidaba las ovejas de Jetro en Madián. Fue escrito aún antes que el libro de Génesis, porque Moisés también es el escritor de Génesis.
Noten que no dije el autor de Génesis, el escritor de Génesis, porque el autor es el Espíritu Santo. Pero Moisés, la historia que escribe, él está relatando algo que ocurrió unos 400 años antes. Es decir, lo que relata Moisés en el libro de Job, inspirado por el Espíritu Santo, en realidad esa historia ocurrió 400 años antes que escribiera esa historia. Ahora, la mayoría de los que están aquí conocen la historia, pero se me ocurre pensar que hay algunas visitas en nuestro medio que posiblemente no conozcan la historia. Resulta que la historia comienza con una descripción de la riqueza de Job. Era un hombre supremamente rico. Tenía muchos camellos, muchas ovejas, muchos siervos, tenía 7 hijos y 3 hijas. Era el hombre más rico de toda aquella época. Pero había uno que lo estaba observando, Satanás. Y un día se celebró una reunión en el cielo. Y allá fueron los representantes de todo el universo al concilio celestial. Y entre esos fue también Satanás. Y uno dice, bueno, ¿qué hace Satanás en el cielo? Bueno, sencillamente, cuando Adán se dejó vencer por Satanás, Satanás le usurpó el dominio. Porque el que vence es el que vence hace de siervo al que es vencido. Así que Satanás llegó a ser el gobernante de este mundo y el representante del planeta. Así que él fue allá. Y Dios le dice, ¿de dónde vienes? Y él dice, vengo de mi territorio, el planeta Tierra. Y Dios le dice a Satanás, y recuerden que están escuchando todos los representantes del universo, están escuchando esta conversación. Y Dios le dice a Satanás, ¿no has visto a mi siervo Job? Varón recto, temeroso de Dios, apartado del mal, vive en tu territorio, pero es siervo mío. Y Satanás le dice a Dios, claro que te sirve. Por los panes y los peces, porque tú eres bueno con él. ¿Quién no te sirve así? Te sirve como mercenario, te sirve por interés, y tú lo has cercado y no me dejas tocarlo. Pero si tú le quitaras lo que tiene, blasfemaría en tu rostro. Se vería que te sirve nada más por interés. Están escuchando todos los seres celestiales la conversación. Y ellos piensan, ¿de verdad que Dios ha cercado y protegido a Job? Y Dios le ha prosperado. ¿Quién sabe si posiblemente Job sirve a Dios por eso? Así que Dios tiene que decidir si decirle a Satanás, no le hagan caso, este es un mentiroso. Pero los seres celestiales podrían pensar, ¿a qué le tiene miedo Dios? Así que Dios le dice a Satanás, tú dices que él me sirve por interés. Te permito que tú hagas lo que quieras con él, solo que no lo toques a él. Sale Satanás de la presencia de Jehová. Y dice la Biblia que en cuestión de minutos le quitó todo lo que tenía. Le quitó sus siervos, le quitó sus hijos, todos murieron cuando se aplastó la casa donde estaban reunidos. Le quitó todos sus bestias, sus animales, y todo el cielo está mirando y está diciendo, ¿será que Job sirve a Dios por interés? Y Job dice, Dios dio y Dios quitó. Sea alabado el nombre de Jehová. Y todos los seres, los representantes del universo dicen, a pesar de que perdió todo, Dios, él todavía es leal a Dios. Bueno, Satanás regresa a la tierra, le hace esto a Job,
Y otro día se celebra otro concilio en el cielo. Y Satanás va allá otra vez. Y Dios le dice en presencia de todos los seres celestiales: ¿no has visto a mi siervo Job? Varón recto, temeroso de Dios, apartado del mal, y que todavía tiene su integridad a pesar de que tú me volcaste contra él. Dice Satanás, no me dejaste tocarlo a él. Y los seres celestiales, los representantes del universo dicen: ¿de verdad que Dios les dijo que no lo podía tocar a él? ¿Será que si se le aflige a Job en su persona, que va a blasfemar a Dios, que le sirve a Dios por interés? Porque Satanás dijo: cualquiera está dispuesto de que se le quite todo con tal que se le preserve la vida. Así que Dios, en presencia de todos los representantes del universo, le dice a Satanás: permito que hagas con él lo que tú quieras, solo que te prohíbo que lo mates. No lo puedes matar. Y la Biblia dice que Satanás salió de la presencia de Dios y afligió a Job con llagas desde la mollera de la cabeza hasta la planta del pie, y era tan terrible que tenía que rascarse con una teja. Y todos los representantes del universo están diciendo: ¿qué va a hacer Job? Y Job preservó su integridad. Todos los representantes del universo están diciendo: Dios tiene razón. Job sirve a Dios por puro amor y no por interés. Así que, ¿qué es lo que ha perdido Job? Job ha perdido sus posesiones, ha perdido sus siervos, ha perdido a sus 10 hijos, ha perdido su salud y ahora pierde el apoyo de la esposa. La esposa le dice: Job, ¿todavía tú conservas tu integridad? ¿Todavía tú eres fiel a Dios? Maldice a Dios y muérete. ¿De quién era instrumento la esposa? ¿De Satanás? Pues Satanás había dicho: te va a blasfemar tu rostro. Y ella dice: maldice a Dios y muérete. Y luego vienen sus 3 mejores amigos a consolarlo. Y en el transcurso de la historia se convierten en acusadores de Job. ¿Qué ha perdido Job? Ha perdido sus posesiones, sus siervos, sus hijos, su salud, el apoyo de su esposa, el apoyo de sus mejores amigos. Pero lo que fue más doloroso para Job es que parecía que había perdido el apoyo de su mejor amigo, Dios. Desde el capítulo 3 hasta el capítulo 38, Job está clamándole a Dios y diciéndole: ¿por qué está pasando esto? Yo me consagré a ti, yo te amo. ¿Por qué entonces vienen estas calamidades? Recuerden que Job no tenía la Biblia. Nosotros sabemos hoy en día que hay un maligno detrás haciendo las cosas, pero Job no tenía la información que tenemos nosotros en su tiempo de angustia. No entendía lo que estaba pasando. Dice: ¿por qué, si yo me he consagrado a ti, he dedicado mis bienes para ayudar a los pobres, a las viudas, a los necesitados? ¿Por qué es que está pasando esto? Y la respuesta de Dios: un rotundo silencio. Y Job ha pensado que Dios se le ha volcado en contra, su mejor amigo, y clama a Dios y Dios no le responde. Pero saben que no solamente Job clamó a Dios para que Dios le explicara por qué le estaba pasando todo eso. No solamente sentía angustia en su vida, sino hubo momentos en este periodo del sufrimiento de Job donde Job manifestó tremenda fe y confianza en Dios. Es decir, en un momento estaba en el valle y en otro momento estaba en el monte. No soltó nunca la mano de Dios. Siempre mantuvo su alianza a Dios.
pero en su angustia clamaba, ¿por qué está pasando esto? Pero en otros lugares decía, yo sé que mi Redentor vive. Quiero que estudiemos esta mañana uno de esos pasajes donde Job manifiesta su confianza en Dios en medio del sufrimiento. Vamos a Job 14 y el versículo 7 hasta el versículo 15. Job 14, 7 al 15. Aquí Job la Biblia va a usar 4 metáforas para hablar sobre la muerte y la resurrección. 4 metáforas. Vamos a ver cuáles son esas metáforas. En el versículo 7 dice, porque si el árbol, la primera metáfora es el árbol, porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él, ¿qué cosa? Esperanza. Si se corta un árbol, el árbol tiene esperanza. Recuerde que es una metáfora. Dice, retoñará aún. Aunque parezca que está muerta, retoñará aún. Y sus renuevos no faltarán. Es una metáfora que está hablando de la muerte y la resurrección. Se está usando el árbol. Luego dice el versículo 8, si envejeciere el árbol en la tierra, su raíz, y su tronco fuere muerto en el polvo, como el cuerpo del hombre yace en el polvo cuando muere. Dice, cuando el árbol percibe agua, ¿qué va a pasar? Reverdecerá y hará copa como planta nueva. Y luego él explica por qué usa esta metáfora. Dice en el versículo 10, mas el hombre morirá, como el árbol es la comparación, el hombre morirá y será cortado, perecerá el hombre, ¿y dónde estará él? ¿Qué pasa cuando el hombre muere? ¿A dónde está? Dice Job. Nota lo que dice el versículo 11. Como las aguas se van del mar. Esa es la segunda metáfora. La primera metáfora, se corta el árbol, pero queda esperanza y vuelve a retoñar cuando siente el agua. La segunda metáfora es el secamiento del mar. Dice, como las aguas se van del mar, y ahora viene la tercera metáfora, un río que se seca, como las aguas se van del mar y el río se agota y se seca, ahora viene la comparación, así el hombre yace y no vuelve a levantarse. ¿Entiende las metáforas? Se corta un árbol, parece que el árbol está muerto y luego retoña. Luego el mar se seca, el río se seca, como sucede cuando una persona muere. Y luego Job dice, bueno, ¿y qué va a pasar con el hombre? El versículo 12 parece ser muy pesimista, porque dice, así el hombre yace y no vuelve a levantarse. Bien pesimista eso. El hombre yace, ¿y qué dice? No vuelve a levantarse. Pero es que hay que mirar la próxima palabra. ¿Qué es la próxima palabra? No vuelve a levantarse hasta. ¿El hombre se va a volver a levantar? ¿Como el árbol retoña? ¿Como el mar se llena de agua de nuevo? ¿Como el río vuelve a fluir? Sí. Dice, así el hombre yace y no vuelve a levantarse hasta que no haya cielo. ¿Cuándo es que no va a haber cielo? No está hablando de el cielo donde vive Dios, ni el cielo del espacio. Está hablando de nuestro cielo, nuestro sistema solar.
A la luz de una de las preguntas que yo contesté, ¿cuándo es que no habrá cielo? Cuando Cristo venga y los cuerpos celestes sean movidos de sus lugares. ¿Están entendiendo eso? Mateo 24, 29 dice que los potestades de los cielos serán conmovidas. Ya no va a haber cielo, porque el planeta va a estar en tinieblas. Así que él está diciendo, el hombre yace y no vuelve a levantarse hasta la segunda venida. Y luego viene la cuarta metáfora, la metáfora de dormir y despertar. Se usa la ilustración de cuando uno se va a la cama a dormir y luego por la mañana se despierta. Sigue diciendo, hasta que no haya cielo, ¿no qué? No despertarán ni se levantarán de su sueño. 50 veces en la Biblia se compara la muerte con el sueño. ¿Cuánto sabe una persona que está durmiendo? Nada. La Biblia dice que los muertos nada saben. Yo digo, yo anoche me acosté como a las 11. A las 5 de la mañana me desperté y no sé nada sobre lo que sucedió en el intervalo. Y el tiempo pasó así, hacia la muerte. La muerte es dormir. Lo único es que en la muerte uno duerme un poco más de tiempo. Pero la comparación es válida. Hay inconsciencia en la muerte, pero por la mañana uno despierta y vuelve a empezar a donde terminó cuando se acostó. Así que dice, hasta que no haya cielo, no despertarán ni se levantarán de su sueño. Y luego fíjense lo que dice Job. Porque él está sufriendo terriblemente. Y por lo tanto le dice a Dios, oh, ¿quién me dieras que me escondieses en el Seol? La palabra Seol es el sepulcro. Lo único es que los traductores de la versión Reina Valera del 60 lo que hicieron fue poner la palabra hebrea. La palabra hebrea Sheol. Pero ustedes verán en otras versiones que dice el sepulcro. El Sheol es el sepulcro. Así que dice, oh, ¿quién me diera que me escondieses en el Seol? Dice, ojalá que yo pudiera descansar, que me pudiera dormir, porque este sufrimiento es terrible. Que me encubrieses hasta apaciguarse tu ira, que me pusieses plazo y de mí te acordaras. Ojalá yo pudiera ir al sepulcro, descansar de todo este sufrimiento y que luego tú te acordaras de mí. Luego vienen dos versículos tremendos. Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Si el hombre se acuesta, ¿se vuelve a despertar? Ahora va a hablar de lo que eso representa. Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Y luego dice, todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. Ahora necesitamos parar allí un momento. Esa palabra liberación aparece solo 12 veces en el Antiguo Testamento. Y en 9 de los 12 casos se traduce un cambio de vestiduras. Tiene que ver con un cambio de vestiduras. Por ejemplo, los hermanos de José. José dijo, denles 12 cambios de vestiduras. Es decir, la traducción más correcta sería hasta que venga mi cambio de vestidura. O usted dice, bueno, ¿qué sentido tiene eso? Bueno, tenemos que ir al Nuevo Testamento. 1 Corintios 15, 51 al 55. Dice allí el apóstol San Pablo, he aquí os digo un misterio. No todos, ¿qué? ¿Tiene alguna conexión con lo que leímos en Job? ¿Dormir y despertar? ¿Sí o no? Dice, no todos dormiremos,
pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Sabe lo que significa abrir y cerrar de ojos? En un palpadear. ¿Cuánto tiempo le toma parpadear? Sigue diciendo. ¿Cuándo va a pasar esto? A la final trompeta. ¿Cuándo es que suena la trompeta? Cuando Cristo venga. Porque el mismo Señor descenderá con aclamación, con voz de arcángel y trompeta de Dios. Está hablando de la segunda venida. ¿Creía Job en la segunda venida como el momento de su cambio de vestidura? ¿Cuando iba a despertar? Sí. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista. Entonces, ¿vamos a tener un cambio de vestidura, sí o no? Claro. El cuerpo mortal se va a desvanecer y Dios nos va a vestir con el cuerpo resucitado. Así que dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Cómo les parece? Excepcional, ¿verdad? Entonces, ¿qué está diciendo Job? Job está diciendo, yo voy a esperar hasta que tú vengas a cambiar mi vestidura de un cuerpo mortal y corruptible a un cuerpo inmortal e incorruptible. Ahora noten que dice también allí en el versículo 15, entonces llamarás. ¿Qué significa eso? Entonces llamarás. ¿En qué condición está Job en este momento? Muerto. ¿Quién lo va a llamar? ¿Quién lo va a llamar? ¿Ahí en el sepulcro? En Juan 5:28 dice que viene el tiempo cuando los muertos oirán su voz y se levantarán. Unos para vida eterna y otros para condenación. Pero Job era un hombre fiel. Sigue diciendo allí, entonces llamarás y yo te responderé. Y luego viene esto lindo, tendrás afecto a la hechura de tus manos. ¿Qué significa eso cuando Job dice, tendrás afecto a la hechura de tus manos? La palabra afecto que aparece aquí solo se encuentra 5 veces en el Antiguo Testamento. Y significa un deseo intenso. Les doy 2 ejemplos. Génesis 31:30 usa esta palabra. Génesis 31 y el versículo 30. En este caso, Jacob había tenido que huir de su casa por quitarle la primogenitura a Esaú. Pasó 20 años a donde Labán. ¿Tenía él un deseo intenso de regresar a su casa después de 20 años de destierro? ¿Cómo no? Dice allí Labán a Jacob, y ya que te ibas, porque tenías que, esa es la palabra, la misma palabra, tenías deseo de la casa de tu padre. Deseaba intensamente regresar a la casa de su padre. ¿Por qué me hurtaste mis dioses? Porque ya Jacob iba en camino y estaba ya por llegar. Otro lugar donde desaparece esa palabra es en el Salmo 84:2. Y estoy leyendo de la Nueva Versión Viviente. Dice aquí el salmista, qué bella es tu morada,
oh Señor de los ejércitos celestiales. Anhelo. Esa es la palabra. No solamente cuando dice tendrás deseo por las obras de tus manos, no es un deseo común y corriente, es un ¿qué? Un anhelo. Anhelo, y luego por si acaso no entiende lo que es anhelo, y desfallezco de deseo. ¿Ven la intensidad de la palabra? Anhelo y hasta desfallezco de deseo por entrar en los atrios del Señor. Y luego lo intensifica más. Dice, con todo mi ser, mi cuerpo y mi alma gritaré con alegría al Dios viviente. Entonces, ¿qué quiere decir Job? Cuando Job dice, tendrás afecto, está diciendo tendrás un ¿qué? Un deseo intenso, un anhelo. Estará desfalleciendo por estar con Job. Dios con todo su ser anhela estar con Job. Tendrás afecto a la obra de tus manos. Ahora, hay un punto muy importante. ¿Cuánta seguridad podemos tener de que si llegamos a morir, Dios nos va a resucitar? ¿Cuánta seguridad podemos tener? ¿90%? ¿99%? ¿50%? ¿Cuán seguros podemos estar de que Dios va a cumplir esta promesa que le hizo a Job? Más que el 100%. Les voy a leer una cita muy interesante del Espíritu de Profecía. Esta cita se encuentra en el deseo de todas las gentes. ¿Saben algo? Para Dios, ya los muertos en Cristo resucitaron. Pastor, eso está muy raro. Para nosotros no. Para nosotros la resurrección es una esperanza. Para Dios ya pasó. No se pierdan el tema de esta tarde. Y ustedes, ¿cómo es eso? Les leo esta cita del deseado. Dios cuenta las cosas que no son como si fuesen. ¿Dios qué? Cuenta las cosas que no son como si fuesen. Él ve el fin desde el principio y contempla el resultado de su obra como si estuviese ya terminada. Y ahora habla de la resurrección. Los preciosos muertos, desde Adán hasta el último santo que muera, oirán la voz del Hijo de Dios y saldrán del sepulcro para tener vida inmortal. Dios será su Dios y ellos serán su pueblo. Habrá una relación íntima y tierna entre Dios y los santos resucitados. Ese es el afecto. Y luego dice la cita, esta condición, que para nosotros es futura, esta condición que se anticipa en su propósito, es contemplada por Él como si ya existiese. Para Dios la resurrección ya ocurrió, porque para Dios no hay pasado, presente y futuro. Dios vive en un eterno presente. Y Dios ve lo que ocurrió, lo que ocurre y lo que ocurrirá en un panorama donde está sucediendo delante de sus ojos en ese momento. Quiero leerles otra cita. También de la misma fuente dice, yo soy, fíjense que no dice yo fui, ni yo seré, dice yo soy. Ahora algunos dicen, bueno, pero Dios dice yo soy el que fui, el que soy y el que seré. Sí, pero está hablando desde nuestra perspectiva, no la perspectiva de Él. Fíjense lo que dice, yo soy significa una presencia eterna. Ahora escuchen bien, el pasado, el presente y el futuro son lo mismo para Dios.
Yo pregunto, ¿el pasado, presente y futuro son lo mismo para nosotros? No. Para nosotros sabemos que algunas cosas sucedieron en el pasado, que algunas cosas están ocurriendo ahora y que hay cosas que van a ocurrir en el futuro. Pero en esta cita, Elena White dice, el pasado, el presente y el futuro son lo mismo para Dios. Él ve los eventos más remotos de la historia pasada y el futuro distante con una visión tan clara como nosotros vemos lo que está ocurriendo diariamente. Para Dios no tiene que esperar que los muertos resuciten. Para Él, como Él vive en un eterno presente, ya la resurrección ocurrió. No para nosotros. Para nosotros es una esperanza, pero para Dios ya ocurrió. Entonces, ¿cuánta certeza podremos tener que si morimos en Cristo vamos a ser resucitados? No tenemos que decir, ojalá, Señor, para Dios ya es una realidad. Eso debe darnos consuelo. Debe darnos seguridad. Claro, lo importante es estar en Cristo para tener esa seguridad. Lo que más desea Jesús es estar con nosotros. Tiene un intenso anhelo para tener comunión con la obra de sus manos. El Señor Jesucristo, según Juan 13, los últimos versículos, estaba reunido con sus discípulos en el aposento alto. Y el Señor Jesucristo tenía una noticia para compartir con sus discípulos que los iba a sacudir. Vamos a leer lo que dijo Jesús a sus discípulos allí reunidos. Juan 13 y el versículo 36 al 38. Porque Jesús le dice, me voy. Y ahora fíjense la respuesta de Pedro, quien parecía ser el portavoz de los discípulos. Le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Esa respuesta no le gustó a Pedro. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no puedo seguir ahora? Los discípulos no podían concebir vivir ni un instante sin Jesús, porque habían tenido una relación íntima con Jesús por 3 años y medio, porque esto es al final de la vida de Jesús. Tenían esa relación íntima con Él. Y por lo tanto Pedro dice, no queremos ir después, quiero ir ahora. Entonces Pedro le dice, mi vida pondré por ti. Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Después que Jesús dijo que se iba, los discípulos quedaron atribulados y sacudidos. Y Jesús lo sabía. Y por eso encontramos ese famoso pasaje que podemos describir de memoria, Juan 14, 1 al 3. Porque Él sabe que los discípulos están angustiados porque Jesús se va y ellos no pueden ir con Él. ¿Qué dice allí en Juan 14, el versículo 1? No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Ahora esa palabra, turbe, una palabra muy intensa en el idioma original. Les doy 3 ejemplos de donde se usa esa palabra, turbar. Se usa, por ejemplo, en Juan 5 y el versículo 4, a donde dice que alguna gente creía en la época de Jesús que cuando se agitaban las aguas del pozo de Betesda, el primero que saltara el agua quedaba sano. Es decir, está hablando de aguas revueltas. Así estaba el espíritu de los discípulos, revuelto.
Se usa también en Mateo 2 y el versículo 3, cuando Herodes escuchó que el Mesías había nacido, dice que se turbó. Y se usa en Marcos 6, 49 y 50, a donde se turbaron cuando vieron a Jesús caminando sobre las aguas del mar de Galilea. Una palabra intensa, es decir, sus espíritus estaban revueltos porque Jesús había dicho que se iba. Vamos a leer el versículo 2 y 3. Jesús dice a ellos: en la casa de mi Padre. ¿Dónde vive el Padre? Oramos: Padre nuestro que estás en todas partes. ¿Dónde vive Dios? En el tercer cielo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Mucha gente cree que Jesús se fue al cielo para construir casas. Jesús no fue al cielo a construir casas. Las casas ya existían cuando Él habló. No dijo: en la casa de mi Padre muchas casas habrá. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Esa palabra morada es muy interesante en el idioma original. No significa una visita casual. En la casa de mi Padre hay un lugar para que ustedes visiten. No, es la palabra moné en griego, que significa morar y permanecer. En la casa de mi Padre hay muchas moradas permanentes. Y luego Jesús dice: si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Y ahora les va a decir a dónde va. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y muchos creen que eso significa que Jesús se fue al cielo para sembrar árboles y construir casas, etc. Yo no tengo duda de que Jesús en el cielo está preparando un lugar absolutamente hermoso, pero Él no necesita 2000 años para hacer eso. ¿Qué quiso decir Jesús cuando declaró aquí: voy pues a preparar lugar para vosotros? ¿Saben cómo Jesús prepara el lugar? Por su ministerio en el santuario. Su obra en el lugar santo y el lugar santísimo. Cuando termine esa obra, el lugar está preparado. Así que dice: voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, ¿qué va a pasar? Vendré otra vez. Y ahora viene la parte clave. ¿A qué viene Jesús? Oh, dice: vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Afecto a la hechura de sus manos. Y luego dice: os atraeré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Escuchen, el enfoque principal no es el lugar, sino la persona que está en el lugar. Os atraeré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Durante su ministerio, Jesús prometió que iba a ser su morada con sus fieles. En Juan 14, 23 dice: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Y vendremos a Él y haremos ¿qué cosa? Morada con Él. Nuevamente la palabra es una morada permanente, no provisional. En Juan 17 y el versículo 24, Jesús está elevando esa oración magistral cuando va en camino al Getsemaní para sufrir.
cuando ora a su Padre, ya podemos captar cuál es el deseo intenso de Jesús. Dice en Juan 17:24, Jesús orándole a su Padre: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. ¿Cuál es la pasión de Jesús? Le dice: Padre, yo quiero que los míos estén conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Ahora podemos usar nuestra imaginación. En el momento en que Jesús se reunió con sus discípulos en el Monte de los Olivos, Jesús está ahí reunido con sus discípulos, y vamos a leer Hechos 1, 9 al 11 para captar lo que ocurrió ahí en el Monte de los Olivos. Dice: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, viendo a Jesús, los que están ahí, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. ¿Cómo creen ustedes que ellos hicieron? Miraron hasta que Jesús desapareció. Se va a preparar lugar para que donde Él está, nosotros estemos también allí con Él. Sigue diciendo: y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Y desapareció de la vista de ellos. ¿Cuán seguro podemos estar de que Cristo va a venir de nuevo? A la vista de Dios ya ocurrió. Porque Él es el yo soy. Para nosotros es una esperanza, la bienaventurada esperanza, pero para Dios la bienaventurada esperanza ya es un hecho. No se pierdan el tema de esta tarde, vamos a ampliar un poquito más este punto. Ahora, esa venida de Jesús se describe en 1 Tesalonicenses 4, 15 al 17. Y quiero que noten el punto clave. Fíjense, el punto clave, Jesús dice: os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, ustedes estén también. En Juan 14 dice: si ustedes me aman, yo voy a venir a morar con ustedes, vamos a estar juntos. En Juan 17, 24 dice: yo quiero que los que me has dado estén también conmigo. 1 Tesalonicenses 4, 15 al 17 dice: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Es decir, los que están vivos cuando Cristo venga no van a ir al cielo antes que los que murieron. Porque el Señor mismo, ¿quién es el Señor mismo? Jesús. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, los vivos y los que resucitaron, con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire. Y fíjense cómo termina: y así estaremos siempre con el Señor. Ese es el punto importante. Así estaremos siempre con el Señor. Hermanos y hermanas, lo importante no es el lugar. El apóstol Pablo escribió en 1 Corintios 2:9: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. A veces cuando yo hablo sobre la segunda venida, la gente me da sus razones por las cuales quiere ir allá.
Yo quiero caminar por la calle de oro. Yo quiero ver esas puertas de perla. Quiero visitar la plaza que es de puro oro. Quiero tomar esa agua cristalina y dulce del río de la vida. Ah, qué lindo será comer del árbol que produce 12 frutos. Oh, quiero ver esos fundamentos de piedras preciosas. Quiero ver cómo el león y el cordero se sientan juntos. Quiero conversar con los grandes héroes, con Adán, con Enoc, con Noé, con Abraham, con Moisés, con Elías, con Pedro y con Pablo. Quiero encontrarme con mis amigos y mis familiares que me fueron arrancados por la muerte. Esas son algunas de las razones que la gente me da por la cual anhelan ir al cielo. Otros dicen, quiero ir de turismo por las galaxias. Quiero escuchar la música melodiosa de los coros celestiales. Quiero recibir ese cuerpo que nunca se enfermará, ese cuerpo que nunca morirá. Quiero ir a adorar delante del Señor cada mes y cada semana, el sábado. Aunque no hubiera nada de eso, valdría la pena estar allí. Porque lo importante es que Jesús está allí. Y Él quiere estar con nosotros. La pregunta clave es, ¿queremos nosotros estar con Él? Esa es la pregunta clave. El enfoque no es el lugar ni las cosas bonitas del lugar. El enfoque es que Jesús está allí y Él quiere que nosotros estemos con Él. Quiero leerles una cita que se encuentra en el libro Maranata. Es una matutina, página 310. Escuchen esto. Algunos dicen, bueno, ¿nos vamos a reconocer allá? ¿Será que yo los voy a reconocer a ustedes? ¿O Dios les va a dar un cuerpo donde no sé quién es? Escuchen, Dios nos va a devolver, nos va a dar un cuerpo inmortal e incorruptible, pero nos va a devolver nuestra identidad personal. Nuestra personalidad nos será devuelta. Fíjense esta cita tremenda. Dice, nuestra identidad personal quedará conservada en la resurrección, aunque no sean las mismas partículas de materia ni la misma sustancia material que fue a la tumba. Dios no tiene que rescatar cada uno de los poquitos elementos de polvo, y entonces con eso Él va a darnos un cuerpo nuevo. Sigue diciendo, las maravillosas obras de Dios son un misterio para el hombre. El espíritu, el carácter del hombre. Nosotros los adventistas a veces pensamos que el espíritu es sencillamente la respiración. Es más que la respiración. El espíritu es la individualidad de cada persona que Dios guarda en el cielo. Y si morimos nos va a devolver eso. Es decir, cuando seamos resucitados, y tengo un tema completo sobre eso, cuando seamos resucitados, Dios sí va a hacer un cuerpo inmortal, incorruptible, le va a dar la capacidad de resucitar, pero también le devolverá lo que fueron mientras estuvieron vivos antes de morir. Yo pregunto, Jesús dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu, le dijo al Padre. Cuando Jesús resucitó, ¿reconoció a los discípulos? ¿Tenía un cuerpo inmortal? ¿Reconoció a los discípulos? ¿Se acordó de todo lo que había pasado? Sí. Entonces yo pregunto, ¿qué fue lo que entró al cuerpo de Jesús, al cuerpo glorificado de Jesús? No solamente la capacidad de respirar, sino quién Él era. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Es decir, el espíritu es más que la respiración. Por eso dice la sierva del Señor, las maravillosas obras de Dios son un misterio para el hombre. El espíritu, el carácter del hombre, vuelve a Dios para ser allí preservado.
¿Recuerdan la niñita que murió que Jesús resucitó durante su ministerio? La hija de Jairo. Dice la Biblia que murió y el Señor Jesucristo la resucitó. Yo pregunto, ¿qué le devolvió Dios a esa niña? ¿Solo la capacidad de respirar? No. ¿Reconoció a sus padres, sí o no? Sí. Y saben el dato interesante. Dice que lo primero que hicieron fue darle algo de comer porque cuando se murió tenía hambre. Empezamos a donde terminamos. ¿Quieren que les incluya ese estudio? Ese lo voy a incluir también, sin costo adicional. Sigue la cita. En la resurrección, cada hombre tendrá su propio carácter. A su debido tiempo, Dios llamará a los muertos, dándoles de nuevo el aliento de vida y ordenando a los huesos secos que vivan. Saldrá la misma forma, pero estará libre de enfermedades y de todo defecto. Así que si tiene una nariz torcida, se le dará una nariz enderezada. Si tiene cicatrices, van a desaparecer. Y fíjense, comiendo del árbol de la vida, todos creceremos a la altura de la raza original. Ya no habrá chiquitos y grandes. ¿Quieren que les incluya ese estudio también? Sigue diciendo la sierva del Señor. Vive otra vez con los mismos rasgos individuales, de modo que el amigo reconocerá al amigo. No hay una ley de Dios en la naturaleza que demuestre que Dios devolverá las idénticas partículas de sustancia material con que fueron al sepulcro. Dios dará a los justos muertos un cuerpo que será del agrado de Él. ¿Qué es el punto central que hemos estudiado? No hemos terminado todavía. ¿Cuál es el punto principal? ¿Cuál es lo más importante de la segunda venida? Que Jesús quiere estar con nosotros. ¿Queremos nosotros estar con Jesús tanto como Él quiere estar con nosotros? Esa es la pregunta clave. Ahora fíjense Apocalipsis 21 y el versículo 2 al 4. Nuevamente el mismo punto. Él va a estar con nosotros. El punto clave es estar con Él. No todas las cosas que mencioné. Quiero tomar del agua y comer del árbol y quiero ver la calle de oro y los fundamentos de piedras preciosas y las puertas de perlas. ¡Qué tremendo será eso! No. Aunque no hubiera nada de eso, valdría la pena estar ahí. Fíjense lo que dice en Apocalipsis 21, 2 al 4. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¿Qué es el punto importante? Que Él va a estar con nosotros y nosotros con Él. Y luego dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Cómo se llama la ciudad a donde vamos a visitar? No vamos a vivir en la ciudad, pero ¿cuál es la ciudad que vamos a visitar? ¿Se llama cómo? La Nueva Jerusalén. Pero fíjense que se le va a dar otro nombre.
Vamos a Ezequiel 48. Y vamos a leer los versículos 30 al 35. Ezequiel 48, 30 al 35. Esto es lo mismo que aparece en Apocalipsis 21 y 22. Dice: estas son las salidas de la ciudad. Al lado del norte, 4.500 cañas por medida. Y las puertas de la ciudad serán según los nombres de las tribus de Israel. 3 puertas al norte: la puerta de Rubén, una; la puerta de Judá, otra; la puerta de Leví, otra. Al lado oriental, 4.500 cañas y 3 puertas: la puerta de José, una; la puerta de Benjamín, otra; la puerta de Dan, otra. Al lado del sur, 4.500 cañas por medida y 3 puertas: la puerta de Simeón, una; la puerta de Isaacar, otra; la puerta de Zabulón, otra. Y al lado occidental, 4.500 cañas y sus 3 puertas: a la puerta de Gad, una; la puerta de Aser, otra; la puerta de Neftalí, otra. Lo mismo que aparece en Apocalipsis. Pero ahora fíjense el versículo 35. En derredor tendrá 18.000 cañas, y el nombre de la ciudad desde aquel día será Jehová Samá. ¿Qué significa Jehová Samá? Jehová está allí. ¿Qué es lo importante de la Nueva Jerusalén? Jehová está allí. Ahora, hablemos un poco sobre el que escribió el libro de Apocalipsis, Juan. A Juan se le conoce como el discípulo amado. ¿Saben por qué? ¿Jesús lo amaba más a él? No. Pero Juan amaba más a Jesús. Por eso es el discípulo amado. Porque tenía una cercanía especial Juan con Jesús que los otros apóstoles no tenían. Juan, hacia el final de su vida, fue echado en un caldero de aceite hirviente. Lo hizo el emperador. Pero Dios milagrosamente lo escudó y salió ileso del aceite. Así que lo que hizo el emperador fue desterrarlo a una isla desierta, la isla de Patmos. Y allí en Patmos Dios le dio la visión magistral que encontramos en el libro de Apocalipsis. Ahora, cuando Apocalipsis 1 comienza, dice que se le apareció Jesús. Con mantos blancos, le brillaba el rostro como el sol. Y Juan pensó, ¿será posible que este es el momento cuando Jesús viene a buscarnos para estar con Él? Pero luego continúa el libro, que describe las luchas, las batallas, las peleas, la prueba sobre la bestia, su imagen y su marca, el decreto de muerte, toda la historia de la iglesia y los sufrimientos de la iglesia. Y Juan dice, oh no, yo pensé que Jesús sí estaba viniendo en el capítulo 1, pero todavía falta toda esta historia. ¿Cuánto no anhelo yo que el Señor Jesucristo venga? ¿Y saben cómo termina Juan el libro después de ver todas las pruebas de la iglesia? En Apocalipsis 22:20 dice, el que da testimonio de estas cosas dice, esto está hablando Jesús, ciertamente vengo en breve. ¿Y cómo responde Juan? Amén. Sí. Ven, Señor Jesús. La historia concluye con la gloriosa venida de Jesús para salvar a su iglesia que ha pasado por tantas tribulaciones, problemas, persecuciones, dificultades. Quiero terminar refiriéndome a la experiencia del apóstol San Pablo. Pablo estaba en Roma
en su segundo aprisionamiento. Estaba en la mazmorra o la prisión mamertina de Roma. Un lugar, yo he estado ahí, un lugar frío, oscuro, húmedo. El apóstol Pablo sabía que su vida terrenal estaba por concluir, pero no estaba desanimado ni deprimido. Vamos a leer lo que él dijo. 2 Timoteo 4, 6 al 8. Dijo o escribió Pablo: porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. Cuando dice partida, está diciendo: abandono la vida porque voy a morir. Y luego, ¿qué dice Pablo? He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y luego escribe: por lo demás me está guardada la corona de justicia. Dios me tiene guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que predican su venida, a todos los que enseñan su venida, a todos los que creen en su venida, a todos los que esperan su venida. No, a todos los que ¿qué? A todos los que aman su venida. Escuchen, para amar su venida hay que amar al que viene. La gloriosa esperanza es para aquellos no que creen en su venida, ni prediquen la venida, ni enseñan la venida, ni creen en la venida. La Biblia nos dice: para los que aman su venida. Pero para amar su venida tenemos que amarlo a Él. ¿Sí o no? Porque si no lo amamos a Él, ¿cómo vamos a amar su venida? ¿Cómo vamos a anhelar su venida? Quiero terminar con una experiencia más. Con la experiencia de Enoc. Qué historia tan espectacular. Fue la primera persona en la Biblia que fue al cielo. Vamos a Génesis 5, 22 al 24. Génesis 5, 22 al 24. Y caminó Enoc con Dios. Después que engendró a Matusalén 300 años, engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Enoc 365 años. Y luego repite, ¿qué cosa? Caminó pues Enoc con Dios. ¿Y cuál fue el resultado de caminar con Dios? Y desapareció, porque le llevó Dios. ¿A dónde lo llevó? Al cielo. Hebreos 11:5 relata lo mismo, pero con diferentes palabras. Hebreos 11:5 dice: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. ¿Qué significa traspuesto? Trasponer significa de aquí para allá. ¿Vio Enoc muerte? ¿Murió alguna vez Enoc? No. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Caminar con Dios significa agradar a Dios. ¿Por qué fue llevado Enoc al cielo? Ustedes leen el capítulo titulado Enoc, Set y Enoc en Patriarcas y Profetas. Dice la sierva del Señor que Enoc tuvo una relación tan íntima con el Señor. Estaba tan desligado de todo lo terrenal que el Señor le dijo: mira Enoc, tú no tienes más nada que hacer allá, porque tu cuerpo está allá, pero tu corazón está aquí. Ven y caminemos juntos en la calle de la ciudad.
porque había esa relación íntima. Termino con esto. Nosotros debemos llegar a amar tanto a Jesús que reflejamos su carácter. Mucha gente dice, ¿cómo yo puedo vencer el pecado? ¿Saben por qué pecamos tanto? Por lo que estamos viendo y por lo que estamos oyendo. Dedicamos a veces horas a textear, horas a mirar cosas en el internet que no hacen sino podrir la mente. Muchos adventistas van al cine, botamos tiempo innecesariamente y entonces decimos, ¿cómo puedo vencer el pecado? La fórmula es muy sencilla. Enoc caminó con Jesús, diariamente contemplaba a Jesús, oraba a Jesús, tenía comunión con Jesús y con el transcurso del tiempo llegó a reflejar el carácter de Jesús, porque pasaba tiempo con el Señor. Un texto más, 2 Corintios 3:18. Aquí está el secreto de ganar la victoria sobre el pecado. Dice Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, por tanto nosotros, todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, ¿qué debemos hacer? ¿Mirar qué cosa? La gloria del Señor. Somos transformados. Una mejor traducción es, estamos siendo transformados. De gloria en gloria, en la misma imagen. ¿La misma imagen de quién? Del Señor. Como por el Espíritu del Señor. Por la contemplación de Jesús, llegamos a ser como Jesús. Lo que contemplamos determina quiénes somos. ¿Saben esa palabra transformados que se usa allí? Es muy interesante. Es la palabra metamorfoo. ¿Qué palabra en español viene de metamorfoo? Metamorfosis. ¿Qué es una metamorfosis? Por años yo coleccionaba mariposas y vi el proceso del desarrollo de la mariposa desde el principio hasta el final. La mariposa, o mejor dicho el gusano, porque la mariposa primero es gusano, se sepulta en un capullo o una crisálida, entró un gusano, pero luego se mueve el capullo, se rompe y sale una mariposa. Bueno, ¿y qué pasó ahí? ¿En qué se parece un gusano a una mariposa? En nada. El gusano es feo y la mariposa es bonita. El gusano se arrastra por el suelo y lo pueden pisar. La mariposa vuela, libre. Esa es la palabra que se usa aquí. Somos transformados, se realiza una metamorfosis en nuestro carácter y llegamos a parecernos a Cristo Jesús. Por así decirlo, de gusanos nos convertimos en mariposas. Qué lindo. Elena White escribió, al contemplar a Jesús, al hablar de Él y al mirar con atención la hermosura de su carácter, somos transformados de gloria en gloria. ¿Y qué es gloria? El carácter. Somos transformados de carácter en carácter. Vemos pues que ocurre una obra de purificación al contemplar a Jesús. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Por la contemplación somos transformados. Aquello a lo cual dedicamos nuestro tiempo determina nuestro carácter.
Hermanos y hermanas, ¿por qué nos enfocamos tanto en nuestras casas, nuestros carros, nuestro dinero, nuestras cuentas bancarias? Todo eso se va a quemar. Pero aquellos que han hecho un depósito en el banco del cielo, donde está tu corazón, ahí está tu tesoro. Jesús quiere nuestro corazón. Jesús quiere que nosotros desarrollemos una relación con Él. Y Él quiere relacionarse con nosotros, pero la decisión de esa relación nos incumbe a nosotros. ¿Entendieron lo que estudiamos hoy? ¿Cuál es el punto central de lo que estudiamos hoy? Jesús quiere estar con nosotros. Y la pregunta es, ¿queremos nosotros estar con Él? Solamente pasando tiempo con Él tendremos el deseo de estar con Él. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos porque para ti ya lo que va a ocurrir ocurrió, porque estás seguro absolutamente. Gracias por la gloriosa esperanza de la resurrección, esperanza para nosotros. Perdimos a muchos familiares y amigos en la pandemia, pero te damos gracias porque nosotros sabemos que saldrán del sepulcro para darle la bienvenida a Jesús. Te ruego, Señor, que nos mantengas fieles a Jesús. Ayúdanos a poner nuestras prioridades en orden, a dedicar tiempo a nuestra relación con Jesús a través de la oración, a través del estudio de la palabra y la testificación. Gracias te damos por habernos acompañado, por responder nuestra oración. Te lo imploramos en el precioso nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén.